Gracias a Dios. ¿Está contento? Muy buenos días a todos. ¿Están listos para escuchar algo del corazón de Dios? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 25. Hemos estado desde principio de año viendo primero las bienaventuranzas y posteriormente empezamos una serie sobre las parábolas de Jesús. Gracias, encontramos por lo menos 82 parábolas en los 4 evangelios, y pues algunos dicen que las que están en Juan no son parábolas sino alegorías, pero de todas maneras son historias que nos enseñan principios del reino, que nos enseñan doctrina, que fortalece nuestra fe. Entonces en Mateo capítulo 25 quiero que empecemos por favor en el verso 31. Vamos a leer del 31 al 46. Yo sé que algunos de ustedes ya están muy ancianitos, por eso ya se sentaron, pero bueno, está bien, vamos a avanzar. Amén. O ya les dio el COVID y no tienen fuerzas. Ok, Dios les fortalezca. No les vamos a transmitir enfermedad en esta mañana. Quiero que te caiga hasta el corazón lo que vas a escuchar. Amén. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En esta mañana doblamos el corazón ante tu palabra, declarando que tu palabra es buena, tu palabra nos perfecciona, tu palabra nos confronta nuestra comodidad, tu palabra nos transforma. Abre el oído espiritual y también el corazón de cada uno para recibir buena semilla, para decisión, Señor, de cambio radical de vida en cada uno de nosotros. Y a ti damos el honor y la gloria por Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. ¿Puede tomar su asiento? Ok. Vamos al trasfondo, tantito trasfondo de esta parábola. Usted recordará que ya hemos visto anterior a esto 2 parábolas en este mismo capítulo, pero en el Mateo 24 verso 3 nos dice que Jesús se aparta con sus discípulos y está enseñando estas cosas a sus discípulos en respuesta a las preguntas que ellos tenían. Y las preguntas que ellos tenían, están preguntando cuáles iban a ser las señales del fin del mundo y las señales de su segunda venida. Y entonces Jesús está dirigiendo esta parábola, esta enseñanza específicamente a sus discípulos. Hay una enseñanza, un nivel de enseñanza en los evangelios que las personas que no han nacido de nuevo, las personas que no están comprometidos con los principios del reino de los cielos, no van a aceptar, no van a recibir, no los van a entender. Recuerdo hace muchísimos años una persona atea dijo: me pasé toda la noche
leyendo el Nuevo Testamento y sigo siendo ateo. Pues sí, por eso, porque no se detuvo a meditar, a rumiar, a escuchar lo que Dios estaba hablando, ¿verdad? Entonces esta parábola es la tercera en el discurso del Monte de los Olivos, relacionados con el fin del mundo. ¿Y cuántos recuerdan el 26 de abril de este año? Lo puedes ver en YouTube, nomás que ahorita no, mejor al ratito, ¿verdad? El 26 de abril hablamos sobre la parábola de las 10 vírgenes y en esa enseñanza les compartimos por qué es importante el lugar geográfico donde Jesús está hablando estas parábolas de la segunda venida, del fin del mundo. El profeta Zacarías, capítulo 14, los primeros 4 versículos nos dice el por qué. Dice el profeta, bueno, el Espíritu Santo a través de ese profeta Zacarías: he aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, ¿saldrá quién? Jehová, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí se refiere, como lo hace en muchas citas del Antiguo Testamento, se refiere a Jesús como Jehová. Jesús es Dios. Jehová pisará el monte. Cuando el Señor Jesús venga otra vez, sus pies van a tocar el monte de los olivos, lo está diciendo la profecía. Y así como todas las profecías de la primera venida de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, todas se cumplieron al pie de la letra. No solamente su nacimiento de una virgen, el lugar donde nació en Belén, Efrata, también la visita de los Reyes Magos, muchas cosas de su niñez que ocurrieron y de su traición, su muerte, su sepultura, su resurrección, se cumplieron al pie de la letra. Así también te puedo decir, todas las palabras proféticas hablando de la segunda venida de Jesús se van a cumplir al pie de la letra. ¿Amén? En el capítulo 25 de Mateo, capítulo 24 nos habla muchas señales que van a pasar antes del final de los tiempos, y también en el capítulo 24 nos habla de manera muy específica que como creyentes vamos a pasar tiempo de gran tribulación, y al final del tiempo de gran tribulación va a aparecer la señal de la segunda venida de Jesús. Y en el capítulo 25 nos habla también la parábola de los talentos. Y habla de que todos vamos a comparecer, todos vamos a dar cuenta de lo que Él nos ha confiado. Y hay muchas de las parábolas que hablan de dar cuenta. Ya hemos visto varias de estas parábolas, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de los siervos que regresó el Señor para ver lo que les había confiado y les tomó cuenta de lo que habían hecho con todo lo que Él les había dado? Amén. Entonces, algo que nos repite la Escritura, la certeza de su segunda venida. ¿Tú crees que Jesús viene otra vez? Verso 31, Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Aquí no dice por si acaso. Aquí lo está declarando como un hecho que va a ocurrir y no hay duda. El Hijo del Hombre. Y el profeta Daniel nos dice quién es el Hijo del Hombre. Se refiere a Jesús, al Mesías, ¿verdad? Que se despojó de su divinidad y tomó forma de hombre, nació de la Virgen María como hombre en esta tierra. Usted conoce la historia. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí quiero que veas, por favor, que hay un trono. En esta segunda venida hay un trono. Jesús ya no viene a un pesebre. Jesús ya no viene como un bebé indefenso. Jesús viene como Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y también es importante, si nos regresamos al capítulo 24, es importante poner atención en el mandamiento que se repite de parte de Jesús de velar.
de estar atentos. Hola. Vamos a Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Cuando dimos ese tema sobre la parábola de las 10 vírgenes el día 26 de abril, les hablamos de que muchos están poniendo fecha o han ponido fecha a través de la historia. Puesto fue fecha, ponido no es palabra, ¿verdad? Le han puesto fecha a la segunda venida, y todas las fechas que le han puesto a la segunda venida, sin excepción ninguna ha funcionado. Porque Jesús lo dice una y otra vez: nadie sabe la hora que ha de venir tu Señor. Pero viene, pero viene, pero viene. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Verso 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿A qué hora viene el Señor? A la hora que no te imaginas. Amén. Y se repite muchas veces en los evangelios y también en las epístolas la importancia de estar velando, estar despiertos. Amén. Entonces, importante que tengas bien abiertos tus ojos. Ahora, quiero ir a una palabra que creo que es súper importante en esta cita bíblica, en esta parábola. Verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. La palabra naciones aquí es etnos, otra vez. Usted conoce esa palabra etnos, de donde tenemos la palabra étnicos o grupos étnicos, ¿verdad? Está hablando no solamente de países, sino de naciones. En México tenemos, por ejemplo, 297 etnias, dialectos, idiomas. En nuestro México, alrededor del mundo se calcula más o menos 6,800 etnias, de las cuales por lo menos 2,400 no han escuchado todavía la predicación del Evangelio. Y tú ahí sentadote, vamos adelante, ok. Pero ¿qué hace cuando Él viene? Va a reunir delante de Él. Esta figura delante de Él está hablando como un rey en su majestad, sentado en el trono, y todos tienen que comparecer delante de Él. Necesitas imaginarte esto. Tú no vas a hacer que Jesús comparezca delante de ti. Tú vas a comparecer delante de Él. Y lo primero que hace Jesús es apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En un momento más vamos a estar hablando de los cabritos y las ovejas. Pero imagínate que en el Medio Oriente, todavía hasta el día de hoy, cuando acostumbran pastorear, especialmente los palestinos lo hacen, los judíos no tanto, pero los palestinos pastorean juntos a las ovejas y a los chivos, pero en el momento de terminar el día, de terminar la jornada, siempre los tienen que separar para su reposo. Y una de las razones es porque los chivos son muy atrabancados, no son nada pacíficos y no permiten dormir a las ovejitas. Entonces, en el momento de final del día, ¿el pastor qué hace? Si tu pastor te separa de alguien, ahí te lo dejo gratis, vamos adelante. Es porque te ama. Ahora, quiero que entiendas en esta parábola, aquí está Jesús como juez. En toda la Biblia hay más de 70 versículos que nos hablan de Dios como juez. Muy importante que lo entiendas, porque algunos solo quieren al Jesús que te abraza, que te apapacha, ¿verdad? Al Jesús que quita tus pecados, al Jesús que te sana, que te bendice. Pero una parte que no puedes quitar del carácter de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es que Dios es juez. Dios es juez. Ahora, si Jesús es juez, imagínate, Jesús es Jehová. Vamos a Isaías 33, verso 22. Es una de muchas citas que podría darte en el Antiguo Testamento. Dice: Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Recuerdo mi padre que hace unos días cumplió 2 años de graduarse a la presencia de Dios.
pero cuando le preguntaban su postura política, mi papá citaba este versículo. Aquí está mi postura política, decía mi padre. Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Amén. Entonces Dios es tu juez, Dios es mi juez. Vamos a Mateo 25, 31 al 33, por favor. Dice, y serán unidas delante de él todas, reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Estás escuchando quién es el juez en este versículo? En estos versículos. Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12. Y repito, hay muchas citas, pero voy a tratar de controlarme en esta mañana. Podría darte unas 3 horas sobre esto. Romanos 14, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Una pregunta que nadie contestó. A ver. ¿Tú por qué juzgas a tu hermano? No se oyó nada. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos los que tienen una Biblia pueden circular esa palabrita. Todos compareceremos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes? Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Quiénes nos vamos a presentar delante de Jesús como juez? Todos. Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 10. Voy a la traducción en lenguaje actual, que le da un sabor muy bonito a este versículo 10. Segunda de Corintios 5, 10. Porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. ¿Estás escuchando? Todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Amén. O ayayay, diga algo. Los estoy viendo un poco silenciosos en esta mañana. Su trono de gloria, imagínate en el verso 31 de Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Quiero que captes esto, por favor. Su trono de gloria es su trono de juez, su trono de juicio. No podemos separar esto de Jesús. Jesús, quiero que vengas en tu segunda venida y me salves, pero que no me juzgues. ¿No? Todos compareceremos. Vamos al Salmo 89, versículo 13 y 14. Salmo 89, 13 y 14, dice, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Estás escuchando? Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí lo hermoso de este pasaje es que así como el fundamento de su trono es justicia y juicio, así también por delante está la misericordia. Yo merecía la pena de muerte por mi pecado, pero Jesús pagó mi pena de muerte en esa cruz. Liquidó mi sentencia. El Señor dice que quiere misericordia y no sacrificio. Y gracias a Dios por su perdón. Gracias a Dios porque Él reparó mi problema con el Padre. Amén. También la palabra nos dice muchas veces que Él es el juez justo. Él es el juez justo. Salmo 139, del 1 al 4. 139, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien cuando están en la consejería, verdad, que están agarrados de la greña, el esposo, la esposa, y dice alguno de los dos, no lo conozco? Llevo 15 años casado o casada con este. Cuando están peleados ya no tiene nombre, se llama este. Y no lo conocía. Pero ¿qué crees? Dios te conoce perfectamente. Verso 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. No puedes pensar algo sin que el Señor sepa lo que estás pensando. Uno está pensando ahorita que ya se cae el predicador. Vamos adelante. Verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Cuántos de ustedes les tocó en su adolescencia llegar a casa y papá dijo, ¿y dónde andabas? O mamá te dijo, ¿dónde estabas? Papá y mamá pues ahí están como la PGR, ¿verdad? Preguntando, ¿qué onda contigo? ¿Dónde andabas? ¿Con quién andabas? ¿Qué estabas haciendo? Pero Dios sabe exactamente dónde estabas y qué estabas haciendo. Verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué le puedes esconder al Señor? Nada. Todo lo sabe. Wow. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor tiene un premio para ti si amas su venida. El Señor será justo, el Señor es justo, te va a dar exactamente tú merecido en ese día. Si viviste para el bien, si viviste para agradar a Dios, el Señor te va a premiar, te va a dar una corona. Si viviste para agradarte a ti mismo, entonces tu final va a ser diferente al que estás esperando. Volvemos al capítulo 25 de Mateo 32 y 33. Y aquí quiero hablarte una palabra que creo muy importante, la separación. Aquí el Señor está separando chivos y ovejas. Serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Qué curioso que en esta temporada política en Estados Unidos se habla de la izquierda y la derecha. Y los de la izquierda tienen todos los valores contrarios a los de Dios. No digo nombres, pero también aquí en México. Los de la izquierda están a favor del aborto. Los de la izquierda están a favor del matrimonio, entre comillas, del mismo género. Los de la izquierda están en contra del pueblo de Israel. Los de la izquierda están a favor de legalizar todo lo que Dios dice que no. Ahorita el último escándalo, no lo vas a creer, pero se está hablando de que puede nacer el bebé y le dan 10 minutos a la mamá para pensar si quiere que viva o no viva, cuando el bebé ya nació. ¿Cómo se llama eso? ¿Y cómo se llamaba 5 minutos antes de que naciera, si lo hicieran? También es asesinato. Hola. Estados Unidos va a dar cuenta por más de 60 millones de abortos legales que los jueces autorizaron, pero Dios no. Cada una de esas personas era una visión profética que Dios tenía. Alguien dijo que estaba soñando y que en su sueño le preguntaba a Dios, ¿por qué no mandaste a alguien que curara el cáncer? ¿Por qué no mandaste a alguien que resolviera los problemas económicos de nuestra nación? Y el Señor en el sueño le decía, te los mandé, se los mandé, pero los abortaron. Servimos a un Dios que ordena y marca separación. Y en esta generación donde se habla de inclusividad, ya hasta hay algunas pseudoiglesias que hablan que son la iglesia inclusiva.
incluyen todo lo que Dios no incluye. No separan entre chivos y ovejas. Y sé que hay un par de personas que se nos conectan desde Centroamérica, y nada más quiero decirte que aquí en México la palabra chivo se refiere a los cabritos, por si no sabes, por si estás confundido. Una vez estaba yo predicando en Marianao, que es una ciudad pegadita a La Habana, Cuba, y estaba predicando el folletito que hice que se llama Cómo ser una oveja de éxito, no sé cuántos lo recuerdan, un folletito azul. Es mi bestseller gratuito, en más de 330,000 distribuidos en varios idiomas. Llevaba yo 10 minutos hablando de los borregos y el pastor me interrumpió, un gran amigo mío, ya está con el Señor, pero el pastor me interrumpe y dice: oye chico, dinos qué cosa es un borrego, chico, y vamos a entender tu predicación, chico. Dije: oveja. Por ahí hubieras empezado, chico. Ya llevas 10 minutos, no sabemos de qué nos estás hablando. Bueno, para el que no sepa, en México borrego es oveja y chivo es cabrito. Eso fue gratis, ok. Servimos a un Dios que marca y ordena separación. No sé si han llegado ustedes, por ejemplo, a Génesis en su lectura bíblica. Espero que sí. Versículos 1 al 5 de capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo crees o no lo creas? Es lo que pasó. Lo hemos dicho muchas veces, podrías irte a miles o millones de años atrás y de todas maneras al principio de todo tiene que haber existido un algo o un alguien eterno. Si tú crees que en tu árbol genealógico por allá atrás hay un chimpancé, no somos parientes, pero bueno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, este es el primer mandamiento en toda la Escritura, verso 3. Y dijo Dios, ¿qué dijo? Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Verso 4. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué hizo Jesús como juez? Separó a las ovejas de los cabritos. Dios está separando. Hay muchas separaciones en la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Génesis, no lo vamos a leer, pero le dice Dios a Abraham: deja a tu padre y a tu parentela y a tu tierra, sígueme a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serás de bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A través de toda la Escritura hay mandamientos de separación que van a redundar en bendición. Y si no obedecemos en separar, no viene la bendición. Luego dice en el verso 5 de Génesis 1: llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Está muy bueno este libro, se lo recomiendo. Amén. Vamos a ver algunas características. Todavía tengo un poquito de tiempo. Unas características de ovejas y chivos. Y estuve viendo en varios lugares en internet, porque pues yo no soy ningún experto en esto. Nada más quiero contarte que cuando nosotros éramos niños allá en Oaxaca en el milenio pasado, no me acuerdo si Cuauhtémoc era presidente o quién era presidente, o Cuitláhuac o Moctezuma primero, no sé quién. Pero teníamos una chiva, vivíamos afuera de la ciudad, teníamos vaca, teníamos un montón de gallinas, teníamos nuestros perros, teníamos un perico, que alguna vez les conté de nuestro perico, teníamos nuestros 2 gatos que se llamaban Pepsi y Coca porque los 2 tenían cola. Pero la chiva se le ocurrió dar a luz en el mero 14 de febrero y dio a luz un chivito y una chivita. Entonces les pusimos Valentino y Valentina. Pero esos chivitos eran más traviesos. ¿Cuántos conocen los chivos? Me acuerdo una vez alguien salió por la puerta de atrás de la cocina y los chivitos se metieron a la casa y estaban nuestros libros, porque hicimos la primaria en casa, estudiábamos en casa, ¿verdad? Alguien dijo, todavía no habían inventado las escuelas. No, ya estaban inventadas, pero bueno. Entraron a la casa y empezaron a comerse nuestros libros de texto, cosa que a nosotros nos dio mucho gusto porque no nos gustaba estudiar.
Pero eran traviesísimos los chivos. Y algo que aprendimos es que eran capaces de comerse lo que fuera. Lo que fuera, no les importaba. Y así hay algunos congregantes. Bueno, vamos adelante. Los chivos comen lo que sea, aún basura. Hola. Hay chivos que se alimentan de cualquier predicador en el internet o en el cable y no les importa si están predicando verdad o mentira, si están predicando sana doctrina o herejía, no les importa. Cierran los ojos y abren la boca y dicen échale. Alguna vez les conté la historia de nuestro querido hermano Glenn Brown. El hermano pastor ya tiene 92 años y con ese pretexto ya no viene a visitarnos, pero vino muchas veces a esta congregación y a nuestras filiales también. Pero el hermano cuenta que cuando él era chavito, como de unos 12, 13 años de edad, él y varios de sus amigos vivían en el oeste de Texas, afuera de la ciudad, y tenían sus rifles de municiones. Iban caminando por un lugar con un montón de árboles y de repente descubrieron un nido que se había caído de un árbol, y en el nido había 5 pajaritos. 5 pajaritos pelones, ni una pluma tenían los pobres pajaritos, pelones y los ojos cerraditos. Y entonces uno de los chavos empezó a picar así la orilla del nido, se abrían 5 picos. Y les empezaban a echar semillitas, lo que encontraban, y de repente uno de los muchachos maldosos le empezó a echar municiones a los pobres pajaritos. Y dice el hermano Glenn, ¿cuántos cristianos están así? Alguien te dice amén, gloria a Dios, hermano, cierras tus ojos, abres el pico y dices échale. Tenemos que tener los ojos muy abiertos. Amén. El chivo come lo que sea, aún basura. Las ovejas comen pasto, alfalfa, ¿verdad? Otras cosas. Imagínate también, los chivos generalmente son arrogantes. No hay de esos, gracias a Dios. Conocimos a algunos en Argentina, ¿verdad? Cuando estábamos predicando por allá. Las ovejas son sumisas. No sé si han visto a los chivos agarrarse así ¿verdad? Decimos, ¿cómo decimos? Coco borrego, ¿cómo dicen? Tope borrego, pero a veces son los chivos los que se están dando y dando, ¿verdad? Los chivos son agresivos contra otros. Me acuerdo en una ocasión, esa chiva, la que fue la mamá de Valentino y Valentina, según el acta de nacimiento, había una persona caminando ahí por el campo atrás de la casa, y no sé qué tenía, como un hilo o algo así colgado del pantalón. Pues la chiva corrió atrás de esa persona y lo jaló y lo tiró al suelo. De un hilito que le colgaba. Bueno, los chivos son agresivos. Me acuerdo en una reunión, me acerqué con una persona y le dije, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué, me ves mal o qué? Ay, no, olvídalo, mejor no te pregunto. Así hay algunos, ¿verdad? Hoy no vinieron, gracias a Dios. Las ovejas generalmente, digo generalmente porque hay excepciones, se llevan bien con los demás. Los chivos regularmente se saltan las rejas. Esos que tuvimos era toda una tarea mantenerlos encerrados. Tremendos para saltar. Imagínate que también de las congregaciones regularmente hay quienes se saltan la reja y se largan. En cambio, las ovejas entrenadas respetan los límites. Ahí te va otra. Hoy tampoco vinieron. Los chivos siempre están de mal genio. ¿Qué me ves? ¿Qué? Shh, cálmate. Como dice el original hebreo, quieto, prieto, sereno, moreno. Las ovejas normalmente no están de mal genio. El chivo, aquí te va otra. El chivo busca dirigir a su pastor. Una persona nos dio un tema hace varios años en la reunión de Escuela de Ministerio Activo. Este hermano se dedicó muchos años
a criar ovejas. Y nos estuvo contando cómo una vez por acá, por la zona de Amealco, por este lado de Querétaro, él tenía su rebaño de ovejas y estaban en la cima de un cerro y había un muchacho ahí cerca que tenía un rebaño de chivos. Y el muchacho le dijo: le hago una apuesta de aquí hasta la punta del otro cerro a ver quién llega más pronto con su rebaño. Y el hermano dijo: sí, no hay problema. Salió caminando el hermano y todas sus ovejitas le siguieron, bajaron al barranco, subieron al otro lado y ya estaban todos arriba. El otro muchacho se tardó todo el día en volver a reunir a sus chivos. Un pastor puede dirigir a una oveja y la oveja le sigue. Buena palabra, hermano Esteban, gloria a Dios. Ahí te va la última, y hay muchas más. El chivo suele ser voluntarioso e independiente. La oveja tiende a ser dócil, dependiente, y aquí viene otra palabra, interdependiente. O sea que se relaciona con sus hermanos. El juicio entonces de este juez que se llama Jesús. Quiero que vayamos por favor al 35 y 36 otra vez de Mateo 25. Vea por favor seis cosas que están aquí en esta lista. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. 6 características. Y quiero decirte, y en esta semana oramos en una de las sesiones de oración sobre ministerios de misericordia, pero todas estas tienen que ver con ministerios de misericordia de parte de los creyentes. Amén. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Gracias a Dios por los que han estado apoyando. Otra vez tenemos allá atrás un número importante de despensas para apoyar familias necesitadas. Gracias a Dios por los que están apoyando. Pero ¿cuántos están quejándose de que no tienen oportunidades para servir, cuando la primera clase de oportunidad que Dios pone delante de cada uno de nosotros son ministerios de misericordia? A alguien le puedo dar de comer, o le puedo llevar de comer, a alguien le puedo ayudar con ropa. Dice: fui forastero y me recogisteis. Una vez un pastor estaba diciendo: todo lo que pase en mi vida, un pastor que estaba predicando en una esquina en una calle, dice: todo lo que pase en mi vida, hay algo en la Biblia relacionado. Y un burlón por ahí le dijo: ah, sí. Y el otro día dice: iba yo corriendo y se me metió un mosco en la boca. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dice: aquí está, fui forastero y me recogiste. Dice Jesús: tuve sed y me disteis de beber. A lo mejor tú piensas que lo que puedas hacer es muy poco, pero Jesús dice que si le das un vaso de agua a un niño, el Señor lo toma como que si lo dieras a él. Lo que le haces al más pequeño, y de hecho Jesús usa esa frase, más pequeño, cuando los santos le dicen a Jesús, los justos le dicen: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a unos de estos mis hermanos más pequeños, al servir a un niño estás sirviendo a Jesús. Te lo voy a poner más cerca de casa, y esto va a ser para los varones del sexo masculino, de los machos, hombres. Al servir a tu esposa estás sirviendo a Jesús. Nótese el silencio. Al servir a tus hijos estás sirviendo a Jesús. Amén. Fui forastero y me cubristeis. ¿Cuántas maneras hay de servir a nuestro prójimo? Y cada una de ellas está sirviendo a Jesús. Recuerdo la primera vez que tuve la bendición de estar en África predicando, en el oriente de África. Conocí un par de hermanos que se dedicaban a una sola cosa. No predicaban, pero se dedicaban a poner pozos donde no había pozo. Ese era su ministerio.
Estaba dando agua a la gente. Y quiero que escuches esto. Todo lo que tú haces por alguien, Jesús lo toma muy personal. Voy a ampliar esto. Todo lo que tú le haces a alguien, sea bueno o malo, Jesús lo toma muy personal. Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Humillas a tu hermano, estás humillando a Jesús. Agredes a tu hermano, estás agrediendo a Jesús. Hola. Insultas a tu hermano, estás insultando a Jesús. Le das la espalda a tu hermano, estás dándole la espalda a Jesús. Pero si le das un vaso de agua a tu hermano, se lo estás dando a Jesús. Buena palabra, aleluya. Se está alargando mi tema, hermanos, y tengo que empezar otro en un ratito, así es que contesten, por favor. Estuve enfermo y me visitasteis. Y en este tiempo, pues con el distanciamiento social, todo esto, pues a lo mejor las visitas están muy limitadas. Pero ¿cuántos sabemos que hay otras maneras de visitar a un enfermo? Les puedes enviar el medicamento, les puedes enviar despensa, de alguna manera puedes estar apoyando. En la cárcel y vinisteis a mí. Yo estoy creyendo que en este tiempo, saliendo de la pandemia, Dios va a hacer revivir los ministerios de misericordia en nuestra congregación, en una nueva dimensión, con una dimensión profética. En el nombre de Jesús lo creo. Quiero resumir con esto, ya que está a tu lado. ¿A poco ya va a terminar? Contéstale: no, todavía no. Que tú vas lento, dile. El mensaje de Jesús en esta parábola está bastante claro para quienes lo quieran escuchar. Las ovejas sirven a sus hermanos, los cabritos no. Gracias, 2 amenes y medio. Voy a leerlo otra vez. El mensaje de Jesús en esta parábola está bastante claro para quienes lo quieran escuchar. Las ovejas sirven a sus hermanos, los cabritos no. Wow. ¿Sabes que el corazón del hombre, el corazón natural del ser humano, muchas veces es muy egocéntrico, egoísta? Está buscando para acá, para acá, para acá. Y no estamos dispuestos muchas veces a sembrar hacia afuera. Alguien cerca de ti puede ser bendecido por lo que tú puedas hacer o decir en este día. Quiero decirte, a lo mejor dices: es que no tengo que dar. Puedes dar un abrazo. Ay, no me lo permiten. Bueno, aunque sea digital. Puedes dar una palabra de ánimo. Hola. Hay personas que han llegado deprimidas y por una palabra que alguien les dio, revivió el ánimo de esa persona. Si tú se lo haces a tu hermano, lo estás haciendo a Jesús. Sirve a tus hermanos. Vamos a terminar con ver un poco sobre la fe y las obras, porque creo que ha habido mucha mala enseñanza en este aspecto. Hay personas que te dicen: la fe es lo que nos salva, no necesitamos las obras, pero la Escritura nos dice que las dos cosas son necesarias, la fe y las obras. La fe y las obras. Vamos al apóstol Santiago capítulo 2, verso 14 al 18. Santiago 2, 14 al 18. Dice la palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos o tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si tienes en tu posibilidad hacer algo por tu hermano, hazlo. Así también, verso 17, la fe sin no tiene obras es muerta en sí misma.
Yo creo que ya es tiempo de levantar ese velorio de tu fe. Hay que resucitar ese muerto. Ay, yo creo, pero no estás haciendo nada por tus hermanos. Ay, yo tengo fe, pero no estás haciendo nada por mejorar el mundo en el que estás viviendo. La fe sin obras es muerta. Verso 18, Santiago 2. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estaba rumiando esto en estos días y estaba pensando, imagínate una mamá. ¿Cuántas mamás hay aquí? Hola, mamacita. Imagínate esta diferencia. Oh, perdón, estamos en Bantí. Diferencia. Si tú eres una hermanita que le está dando de comer a sus hijos, ¿cuántas de ustedes dirían, le estoy dando de comer a mis hijos para ser su mamá? ¿Las obras te convierten en mamá? No. ¿Cuántas dirían, le doy de comer a mis hijos porque soy su mamá? ¿Sí? ¿Captaron la diferencia? Ok. La fe sin obras es muerta. ¿Por qué tengo que producir las obras? No produzco las obras para ganarme la salvación, sino porque soy salvo, produzco obras. En Tito capítulo 2, 11 al 15, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de ¿qué? Celoso de buenas obras. Luego dice verso 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Wow. Se me chispoteó por aquí Efesios. Ay, no lo copié. ¿Cuántos se acuerdan de Efesios capítulo 2, 8 al 10? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego, ¿qué dice el verso 10? Porque somos hechura suya, creados en Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Preparados, salvos para buenas obras. ¿Estás escuchando? Ok. Creo que tampoco te la di, perdóname. Mateo capítulo 25. 40 y 45. Sí está. Mateo 25, 40. Aquí viene con los otros, con los justos. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Imagínate nuestra manera de pensar. Tenemos una escala de cómo calificamos a las personas. Oh, mira, fulano es muy importante. Mira, fulano, esa es una persona muy grande, pero para Dios, Dios se está fijando cómo tratas al más pequeño. Al más pequeño, al más, entre comillas, insignificante, porque Jesús pagó lo mismo por esa persona que por ti en la cruz. Y luego en el verso 45 le dice a los que no eran justos, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Ay, pero mira, nomás viene a dar lata. Bendícelo. Bendícelo. Amén. Ve la manera de bendecir a alguien cerca de ti.
Hay muchas cosas aquí, estoy hablando a ovejas. Hay muchas maneras de ayudar. Yo creo que algunos de nosotros podíamos pensar en que hay personas que pueden recibir parte de nuestra despensa. Nos tocó escuchar en India, cuando estuvimos allá, mi esposa y un servidor, nos tocó escuchar testimonios cómo las hermanitas viven en una pobreza terrible, pero cada vez que están reuniendo su arroz, ¿verdad? Allá en sus campos que están todas pues llenas de agua, ¿verdad? Como pantanos, están reuniendo su arroz, y cuántas de las hermanitas siempre separan una porción de arroz para mandar a los que están predicando. Y no tienen mucho para ellos mismos, pero buscan sembrar en alguien más. Buscan extender el reino. Hay un movimiento de más de 700 misioneros indios en este momento. Decimos indis, pero el gentilicio es indio, porque el gallego de Cristóbal Colón pensó que llegó a India cuando llegó a México. Pero los indios están levantando misioneros y están mandando a más de 3,000 dialectos que hay en India, y están pagando los gastos de su gente desde su pobreza. Están bendiciendo y extendiendo el reino, como lo hemos visto en otras partes del mundo, gracias a Dios. Pero alguien necesita lo que tú ya tienes. Amén. Algunos de ustedes podrían bendecir a una familia vaciando lo que ya no ocupan de sus closets. Gracias a Dios, hay ropa ahí de sobra. Hola. Algunos no les he vuelto a ver la misma ropa desde hace 3 años, por la bendición en la cintura, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. No es por nada, pero este pantalón llevo 3 años que no me cerraba, ya me entró, gracias a Dios. Como dice el versículo, este género no sale sino con oración y ayuno. Pero alguien puedes bendecir. Te pregunto, ¿eres oveja o eres cabrito? ¿Eres oveja o eres cabrito? ¿A qué pequeño, a qué pequeña hay cerca de ti a quien puedas bendecir en esta semana o en este mismo día? Ponte de pie. Ponte de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Quiero también recalcar que a los chivos no les dice que el infierno fue preparado para ellos, sino que les dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor no quiere que pases la eternidad en ese lugar de tormento. El Señor quiere que pases la eternidad con Él. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos cambiar de rumbo, cambiar totalmente de genética espiritual. Si aún no te hemos conocido, podemos nacer de nuevo y ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Podemos pasar de la izquierda a la derecha. Podemos pasar de los que no aman, de los que no te agradan, a ser de los que somos bendecidos de parte de ti. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús.